Mi relación amorosa con la educación empezó como una gran primera cita frustrada. ¿Vieron cuando tenés que remar y la pasás mal y demás? Y eso que empezó en mi mejor época de galán, cuando tenía un corte taza, tenía ojos verdes achinaditos y medía un poquitito menos que ahora. Es así. Mi relación con la educación empezó cuando yo tenía 4 años. Un día estaba en el jardín y la señorita Mariana nos dijo lo siguiente: hoy ustedes van a aprender a escribir su nombre. Entonces, yo que era bastante inquieto y curioso, ya lo sabía escribir. Aparte, mis papás me habían machacado todo el tiempo. Tu nombre es Jonathan, con J y sin H. Pero la señorita Mariana tenía una opinión distinta a la mía. Para ella, mi nombre era Jonathan, no Jonathan, con Y. Así que se imaginarán la cara de mi mamá cuando volví ese día y vio todos los trabajitos con mi nombre mal escrito. Así que mi relación empezó así. En la escuela a mí me enseñaron a escribir mal mi nombre. Y como si fuese una relación de Facebook donde vos cambiás tu estatus a es muy complicado, las cosas se volvieron peores. Porque unos meses después, la misma señorita Mariana nos dejó sin recreo. Imagínense, ¿no? El recreo, ese lugar tan maravilloso, imaginación, diversión. Y ella me lo quitó. Y ustedes pensarán, ¿no? ¿Actué como una persona civilizada? Les voy a decir, la verdad, no. Todos mis dientes se incrustaron en la pierna de la señorita Mariana. Y así fue como me sugirieron que me vaya. O sea, básicamente me echaron del jardín. Esa era mi relación con la educación y me empezó entonces a generar un montón también de preguntas todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué nos sometemos todos los días? Nos levantamos todos los días a la mañana para escuchar horas, horas y horas de charlas, ¿no? Y a veces cuando me junto con mis amigos y me dicen lo siguiente: bueno, pero vos, Jonathan, ¿por qué enseñás? Enseñar, ser docente ahora. Y encima vos les hablás del holocausto, o sea, tragedia, tristeza. ¿Es necesario someter a alguien a eso? Y así fue que encontré una historia. Una historia se cruzó en mi camino que me partió completamente la cabeza. Y esa es la historia de Obadia Baruj. Obadia Baruj nació en 1922 en Salónica, Grecia. Y él vivió una vida normal, como cualquier joven, hasta sus 21 años, cuando los nazis entraron en Grecia. En ese momento lo deportaron a Auschwitz, un campo de exterminio en Polonia, por el simple hecho de ser judío. Pero ¿quién iba a pensar que en ese lugar, que era el infierno en la tierra, habría un lugar para el amor? Obadia trabajaba en una fábrica de municiones y un día un nazi lo encontró contrabandeando comida para sus compañeros. Entonces le dio un castigo: 70 azotes. ¡Oh, madre! ¡Oh, madre! Empezó a gritar del dolor insostenible. Pero él no imaginaba que del otro lado había una joven que también trabajaba en esa fábrica y escuchó sus gritos en ladino. Esa mujer, esa joven, se llamaba Aliza y dijo lo siguiente: yo entiendo ese idioma, debe ser del lugar de donde yo soy, de Grecia. Quiero reunirme con ese joven. Y así fue que se reunieron en forma clandestina en esa fábrica, arriesgando sus vidas. Obadia dice que apenas la vio a Aliza, se enloqueció completamente, que todo el dolor de su cuerpo había desaparecido. Y así fue que en una fábrica de muerte se dio a luz una apasionada historia de amor. Y ellos empezaron a intercambiar cartas todo el tiempo, intentar encontrándose, insisto, arriesgando su propia vida, pensando al amor como una verdadera forma de resistencia frente a la deshumanización del nazismo. Y así fue que Obadia le dijo lo siguiente en una de las cartas: si salimos vivos de Auschwitz, nos casamos y vamos a tener una gran familia. Pero Aliza escondía un secreto. Ella estaba viva porque participaba
de los experimentos médicos del doctor Mengele. Y Elisa no podía tener hijos. La guerra llega a su fin y entonces Obadia y Elisa fueron separados. Obadia regresó a Grecia y un día ocurrió lo increíble. Mirando la lista de sobrevivientes de la Cruz Roja, encontró el nombre de Elisa Tserfati. Cuentan que cuando se vieron, se fundieron en un abrazo completamente interminable. Entonces Obadia le dijo, «Cásate conmigo». Y Elisa no sabía qué hacer. ¿Cómo decirle a la persona que amás que la promesa de una gran familia no iba a ser posible? Finalmente le reveló su secreto. Y Obadia le dijo, «No me importa, yo me voy a casar con vos». Y así fue, que escaparon hacia Israel, pero de nuevo, algo pasó. Un día, Elisa volvió sintiéndose muy mal, hinchada, con náuseas y vómitos. Estaba embarazada. Años después, entenderían que el médico que le hizo la operación a Elisa, en verdad, en un acto heroico de resistencia, había saboteado la operación. Y Obadia, cuentan, que salió por todos lados a decir lo siguiente, «¡Tengo un hijo! ¡Tengo un hijo!». Y así fue entonces que Obadia y Elisa finalmente cumplieron su promesa. ¿Y cuál fue entonces su mayor victoria frente al nazismo? Poder tener continuidad y finalmente, frente a ese proceso deshumanizador, igualmente tener una gran familia. Entonces yo pienso, ¿cómo no enamorarse? ¿Cómo no apasionarse de una historia así? Y cómo yo no me había dado cuenta de que la educación y la memoria son pilares de lo que a mí me construye, de lo que a mí me apasiona. Hoy yo soy docente y entiendo que una clase no debe ser solamente una clase, debe ser una gran experiencia. También, entonces me dedico a enseñarle a otros docentes a hablar sobre la temática del Holocausto. Porque yo hablo del Holocausto porque creo que es necesario hablar de 6 millones de historias, de vidas, de sueños, de pasiones, de resistencia y no solamente de muerte. Hablo del Holocausto porque creo en la humanidad e insisto, todavía se puede creer en la humanidad. Y porque es la escuela, esa institución que tiene la capacidad de transformar personas diferentes en un mundo que a veces nos es muy indiferente. Hablo de Holocausto porque creo fervientemente en historias como las de Obadia y porque entiendo que los logaritmos, los hechos históricos, los sujetos y los predicados son importantes siempre y cuando nos ayuden a nosotros, que ayuden a nuestros alumnos a construir sociedades mejores, más justas y sin discriminación. Hablo del Holocausto porque creo fervientemente en el nunca más. Hablo del Holocausto porque creo en el valor de la memoria y porque solamente es inmortal aquel que nunca se olvida. Cuando yo era chiquitito, la escuela me enseñó por las malas la diferencia entre adoctrinar y educar. Y me enseñó que si mi nombre, y esto me lo enseñaron mis padres, que si mi nombre es Jonathan, sin H y con J, entonces está en mí vivir y dar herramientas a los demás también
para que cada uno pueda escribir su propia historia, su propio nombre, de la manera que quiera, y que cada uno de nosotros hagamos de nuestra vida una gran expresión de nuestra identidad. Muchas gracias.